Si quieres ser cristiano, tienes que rezar. La oración no es un añadido a la vida cristiana, es su centro. No es una práctica para almas piadosas. No es un refugio para quien tiene miedo del mundo. Es el lugar donde la fe se vuelve real. Puedes conocer la Biblia, puedes conocer la teología, puedes conocer la historia de la Iglesia. Pero si no rezas, el cristianismo se queda en una idea. Y el cristianismo no nació para quedarse en una idea. Se puede rezar por muchos motivos, para pedir perdón, para dar gracias, para alabar, para pedir algo. La verdadera oración es todo eso a la vez. Rezar significa estar delante de Dios, no hablar de Dios, sino hablar con Dios. Y a veces simplemente estar. Jesús nunca dijo, cuando sepáis lo suficiente, seréis mis discípulos. Dijo, cuando oréis, como si la oración fuera algo obvio, como si fuera la respiración natural de quien cree. Jesús rezaba. Solo eso debería bastar. Si el Hijo de Dios sentía la necesidad de rezar, ¿quiénes somos nosotros para pensar que podemos prescindir de ello? Rezaba al amanecer, rezaba de noche, rezaba antes de decisiones decisivas, rezaba antes de elegir a los discípulos, rezaba antes de la pasión, rezaba incluso en la cruz. La oración no lo sacó del sufrimiento, pero lo atravesó con el Padre. Aquí hay una verdad que hay que decir con claridad. La oración no sirve para cambiar a Dios, sirve para cambiarnos a nosotros. Muchos, en muchas religiones, rezan como si Dios fuera una máquina expendedora. Metes la petición, esperas el resultado, y si no llega, te decepcionas. Pero Jesús enseña otro camino. En la oración no malgastéis palabras, no porque Dios no escuche, sino porque el Padre ya sabe lo que necesitamos. La oración cristiana no nace de la ansiedad, nace de la confianza. Rezar es decir, yo no me basto. Rezar es reconocer que mi vida no se sostiene sola. Rezar es dejar de fingir autosuficiencia. Y aquí tocamos el corazón. La oración es un acto de verdad. Delante de Dios no puedes actuar, solo puedes ser. Por eso Jesús decía que hay que entrar en la habitación secreta, cerrar la puerta y estar allí en lo secreto, porque en lo secreto caen las máscaras. La oración no está hecha para impresionar a Dios, está hecha para desarmar el corazón. Hay quien piensa que no sabe rezar, quien dice no tengo palabras. Pero la oración no empieza por las palabras, empieza por el deseo. Jesús decía, pedid y se os dará. Pero antes aún enseña a desear, a reconocer lo que de verdad importa. La oración educa el deseo, lo purifica, lo vuelve más verdadero. Al principio pedimos cosas, luego pedimos respuestas, luego pedimos sentido, y llega un momento en que si permanecemos fieles a la oración, ya no pedimos nada, nos quedamos, nos rendimos. Y ahí sucede algo. La oración no elimina el dolor, pero impide que el dolor se convierta en desesperación. Jesús no prometió una vida sin cruz, prometió una presencia. Permaneced en mí. Permanecer. No huir cuando la fe se vuelve incómoda. No dejar de rezar cuando Dios parece lejano. Porque habrá momentos en que la oración será luz y otros en que será solo fidelidad.
Y la fidelidad es una forma altísima de amor. La oración es el lugar donde aprendes a confiar, incluso cuando no entiendes, incluso cuando no sientes nada. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto no es una fórmula, es el acto final de una vida rezada. Por eso, si quieres ser cristiano, tienes que rezar. No bien, no mucho, sino de verdad. Pero llega un momento en que surge la pregunta, está bien rezar, pero ¿cómo se reza? Jesús no deja a sus discípulos en lo vago. Cuando le piden que les enseñe a rezar, no responde con una teoría, responde con una oración. El Padre Nuestro no es solo una fórmula para recitar, es una escuela interior, es un mapa. La primera palabra es Padre, no juez, no dueño, Padre. Rezar cristianamente significa partir de aquí, de una relación, de una confianza filial. No rezas para convencer a Dios de que te ame, rezas porque ya eres amado. Luego Jesús enseña algo sorprendente. Antes de pedir algo para ti, te hace decir, santificado sea tu nombre. La oración cristiana endereza la mirada, te saca del centro, te recoloca. No porque tú no cuentes, sino porque Dios cuenta más. Solo después llegan las peticiones, el pan de cada día, el perdón, la liberación del mal. Y aquí Jesús es concretísimo, el pan, no lo superfluo, lo necesario. La oración no te aparta de la vida, te devuelve a lo real. Luego está el perdón. Y aquí la oración deja de ser cómoda. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No antes. ¿Cómo? La oración cristiana no es neutra. Te expone, te juzga, te transforma. Si rezas de verdad, no puedes seguir odiando como antes. Y luego hay una verdad que a menudo olvidamos. La oración no es solo palabra, también es silencio. Jesús rezaba en el silencio, en el desierto, en el monte. El silencio no es vacío, es espacio, es disponibilidad. Muchos dejan de rezar porque no sienten nada, pero la oración no es una emoción, es una relación que crece incluso cuando calla. Hay días en los que rezar será fácil y otros en los que será árido, pero incluso la aridez puede ser oración, si permanece fiel. Jesús decía que hay que rezar siempre, sin cansarse, no porque Dios sea sordo, sino porque el corazón humano se educa con el tiempo. Y luego está la oración de petición. Sí, se puede pedir. Jesús lo dice claramente. Pedir no es falta de fe, es confianza. Pero la oración cristiana no garantiza el resultado, garantiza la relación. Jesús mismo, en el momento más oscuro, pide que pase el cáliz. Y enseguida añade, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí la oración alcanza la madurez, cuando deja de ser control y se convierte en abandono. Rezar es confiar lo suficiente como para soltar. Y aquí se abre otro tema, a menudo discutido. Algunos cristianos rezan solo a Dios. Otros rezan también a María y a los santos. No es una contradicción. Es una diferencia de sensibilidad. Todos los cristianos rezan a Dios. Ese es el centro. Pero en la tradición católica y ortodoxa,
María y los santos no sustituyen a Dios, interceden, como se le pide a alguien que rece por nosotros. No porque Dios no escuche, sino porque el amor es comunión. La oración nunca es individualismo espiritual, siempre es eclesial, incluso cuando estás solo. Cuando un cristiano reza, nunca está realmente solo. Y esto abre la última dimensión, la oración como latido cotidiano. No hace falta hacer cosas extraordinarias. Hace falta fidelidad, unos pocos minutos, cada día. Mejor poco y verdadero, que mucho y distraído. La oración es como una brasa. Si la alimentas, sigue viva. Si la descuidas, se apaga. Pero hay un punto aún más profundo. Y aquí es donde muchos se detienen. Hay momentos en los que no sabes qué decir. No porque no creas, sino porque el dolor es demasiado grande o la alegría demasiado intensa. Y entonces te preguntas, ¿estoy rezando mal? No, estás entrando en el corazón de la oración, porque la oración cristiana no se sostiene solo en tus palabras, se sostiene en el Espíritu. Hay una frase potentísima que lo dice con claridad. Cuando no sabemos qué pedir, el Espíritu mismo intercede dentro de nosotros con gemidos inefables. Esto lo cambia todo. Significa que la oración no es, ante todo, una prestación, es dejarse habitar. Cuando no encuentras las palabras, puedes quedarte delante de Dios, tal como estás, cansado, confuso, vacío. También eso es rezar. El Espíritu Santo no es una energía vaga, es la presencia viva de Dios en el corazón del hombre. Él es quien te recuerda quién eres. Él es quien te realinea cuando te pierdes. Él es quien reza en ti cuando tú ya no puedes más. Por eso la oración cristiana no depende del estado de ánimo, no depende de una concentración perfecta, ni siquiera depende de la fuerza de la fe, depende de la fidelidad. Rezar significa presentarse, otra vez y otra vez, incluso cuando no sientes nada, incluso cuando parece inútil, porque la oración no sirve para informar a Dios, sirve para transformarte a ti. Y esta transformación es lenta, casi imperceptible, pero real. La oración cambia la manera de mirar, la manera de reaccionar, la manera de atravesar el dolor. No elimina los problemas, pero impide que te aplasten. Así es como la oración entra en la historia, no como magia, no como atajo, sino como fuerza silenciosa. Los grandes giros del cristianismo no nacen de los palacios, nacen de rodillas dobladas, monjes en el desierto, madres escondidas, hombres y mujeres que rezan mientras el mundo corre hacia otra parte. La oración no hace ruido, pero sostiene el mundo, y al final surge una verdad simple. Si quieres ser cristiano, tienes que rezar, no porque sea un deber moral, sino porque sin oración la fe se apaga, se vuelve idea, se vuelve discurso, se vuelve identidad vacía. La oración, en cambio, mantiene abierto el canal, mantiene viva la relación. Es el aliento del alma. Respiras incluso cuando duermes, incluso cuando no lo piensas. Así debería ser la oración. No siempre intensa, pero siempre presente,
Y cuando una persona reza de verdad, algo cambia. No se vuelve perfecta, se vuelve verdadera, se vuelve menos rígida, menos agresiva, menos asustada, porque quien reza ya no está solo delante de la vida. Y entonces, sí, la oración es el centro de la vida cristiana, no una técnica, no un hábito vacío, sino una relación viva, una presencia que te precede, que te acompaña, que te espera. Y si no sabes por dónde empezar, empieza por aquí. Quédate, respira, di su nombre, Jesús. Lo demás vendrá. Talita cum, levántate, reza y deja que Dios viva en ti.